Vamos a comenzar este simposio auspiciado por Abbott, que se llama Nuevos enfoques en ablaciones complejas, técnicas de AIS en fibrilación auricular y CRT. La primera charla la va a dar el doctor Fernando Escasuso, jefe de arritmia del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, y el tópico del cual va a hablar es novedades terapéuticas en el tratamiento de la fibrilación auricular. Buenos días, muchas gracias por la invitación de Abbott por participar en este simposio. Y bueno, como el tema de mi presentación es acerca de novedades terapéuticas, vamos a hablar en qué cambió este último tiempo el tratamiento básicamente de la fibrilación auricular. Creo que la novedad más importante es el rol que juega la fibrilación auricular en la insuficiencia cardíaca. Ustedes como cardiólogo clínico hasta lo deben de conocer mejor que yo, que es una arritmia altamente prevalente, que descompensa el cuadro y el síndrome y que provoca mucha comorbilidad, además de internación y pérdida de calidad de vida. Cuando dije que es muy prevalente, depende un poco de las poblaciones que estemos analizando, y podemos verlo de dos puntos de vista, o por fracción de eyección o por edad. Pero digamos que en pacientes mayores de 70 años y con fracción de eyección de menos del 40% de los pacientes presentan esta arritmia que le acarrea todos los problemas que vamos a ver y detallar. Además, otra forma de poder establecer la prevalencia es por clase funcional. Noten que a medida que la clase funcional empeora, la presencia de arritmia va en aumento. En bases de datos o de Europa, sobre todo, se encuentran que la forma de presentación más frecuente de esta arritmia es fibrilación auricular persistente o permanente. Rápidamente la clasificación se refiere a que si es paroxística se interrumpe en 7 días de manera espontánea o con intervención. Esta es la definición de las nuevas guías. Persistente es más de una semana hasta puede llegar 6 meses o un año, y permanente en realidad es una definición clínica, que es cuando el médico decide no hacer nada por revertir la arritmia a ritmo sinusal. Entre medio de persistente y permanente nos quedaría la fibrilación auricular de larga data o long standing, como refieren los trabajos. Pero digamos que entre persistente y permanente no hay mucho de paroxístico, y esto se explica porque en pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una larga historia de arritmia. Se conoce ya también por publicaciones previas que para que una fibrilación auricular paroxística se transforme en persistente necesita entre unos 10 o 15 años. Por lo tanto, nos está dando la idea de que estos pacientes no es un problema nuevo, sino es algo que vienen arrastrando. ¿Cuál es el problema de la fibrilación auricular en la insuficiencia cardíaca? Básicamente es la pérdida de la sincronía auriculoventricular. La contracción o los ciclos irregulares en el ventrículo hacen que las diástoles no sean todas iguales, por lo tanto las presiones y los volúmenes de fin de diástole y la descarga sistólica también se ve afectada. Y el otro problema que tienen es que no puede regular el sistema autónomo correctamente la frecuencia cardíaca, entonces el ascenso frente al ejercicio o incluso en la vida diaria es muy irregular. Esto puede traer más problemas que el que le acabo de describir, como la presencia de taquicardio-miopatía, es decir, genera cuadros de insuficiencia cardíaca por deterioro de la función ventricular e hipoquinesia global, y además pone en riesgo por los estados procoagulantes que todos conocemos de la fibrilación auricular para la embolia. La otra pregunta importante, porque esto va a definir si el tipo de terapéutica que vamos a proponer a nuestro paciente es si aumenta la mortalidad o no. Y fíjense que ya desde hace largo tiempo, año 91, un estudio con muy pocos pacientes, en realidad a lo que estamos acostumbrados hoy en día, demostró que la sobrevida en insuficiencia cardíaca si tiene fibrilación auricular es del 52%, pero si hay ritmo sinusal es del 71%. Diferente a lo que encontró, por ejemplo, la FIRM, que no encontró diferencia entre ritmo sinusal y fibrilación auricular, si bien no eran pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que podríamos extrapolar es que en insuficiencia cardíaca la fibrilación auricular es más problemática y conlleva un problema más grave que en pacientes que tienen función ventricular conservada.
Entonces la pregunta es si debiéramos esforzarnos por controlar el ritmo sinusal, o sea, intentar siempre la rama de control del ritmo en vez de control de frecuencia. Y este metaanálisis demuestra que tanto los trabajos randomizados como los observacionales, todos los resultados dan a favor de la presencia de ritmo sinusal en cuanto a clase funcional, disminución de stroke, hospitalización y, por supuesto, mortalidad. Creo que esta fue la base, entonces, para iniciar el tratamiento mediante ablación para ver si esto también se podría reproducir. Fíjense, sin embargo, que hasta el día de hoy la ablación de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca, según nuestras guías, digo las de la sociedad, es una indicación clase 2, que no está mal, digamos. Si uno repasa, la mayoría de las conductas que toma hoy en día con los pacientes son de clase 2 y no son de clase 1. Utilización de amiodarona para reversión aguda de FA no es clase 1. Indicación o realización de eco transesofágico previa cardioversión eléctrica de una FA es una clase 2, no es una clase 1. Y así podríamos seguir encontrando muchas prescripciones que nosotros estamos convencidos de que es el indicado, pero es clase 2. Y lo mismo pasa con la ablación de fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca. Está claro, porque no es caprichoso que se haya publicado así, digamos, la situación ideal es en un paciente joven con fibrilación auricular paroxística, aurícula izquierda en cuanto a área normal. Ya si el paciente tiene dilatación de la aurícula y la fibrilación auricular es persistente, que sabemos que tiene unos 10 años de evolución, lo que implica que tiene más fibrosis en la aurícula izquierda y además es refractario a los fármacos, estamos hablando de un paciente que va a ser más difícil de controlar. Sin embargo, es una opción aceptable, por eso está en 2, y no indicaríamos o no encontraríamos beneficio realizando la ablación en pacientes que sean permanentes con aurícula de más de 60 y mayores de 75 años. El motivo son dos, el resultado, pero el resultado también hace referencia a la fisiopatología o el sustrato, los gatillos que provocan y perpetúan la fibrilación auricular en el inicio de la enfermedad eléctrica se encuentra dentro de las venas pulmonares, y por eso es que el aislamiento de la vena pulmonar es el tratamiento de elección hoy por hoy en fibrilación auricular refractaria. Sin embargo, cuando vamos a persistentes o long standing, la fibrosis de la aurícula izquierda, sobre todo en su pared posterior y septum, hace que haya múltiples focos y que no se resuelvan solamente con lograr el aislamiento de la vena pulmonar. Así es que el año pasado en el Congreso Europeo se presentaron los resultados del CASTLE, donde demostraron que la randomización de los pacientes con fibrilación auricular refractaria y sintomática a tratamiento farmacológico, si eran randomizados a tratamiento médico o ablación, demostró, como ven ahí en las curvas, una disminución del punto final global, que fue hospitalización y muerte, de alrededor del 38% en el riesgo relativo, lo que da una disminución absoluta del 18%. Y redujo la mortalidad total en el 47%, pero si miramos la mortalidad desde el punto de vista cardiovascular, como lo ven ahí en la tercera línea, se ve que disminuyó hasta en un 51% la muerte de origen cardiovascular. Realmente es un resultado impresionante, yo lo diría así, porque no encuentro otra palabra. Si uno ve o revisa los trabajos en insuficiencia cardíaca o de vasodilatadores, en alapril fue el 35% de la reducción de la mortalidad. Si ve los trabajos de cardiodesfibrilador o de beta bloqueantes, es alrededor del 30%. Esto realmente ha superado a los dos que le acabo de mencionar, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de recurrencia después de la ablación fue alta. Este trabajo no pudo demostrar, y de hecho no es lo que ocurre, que la ablación curó la fibrilación auricular, sino que disminuyó la carga total de fibrilación auricular. A 5 años de seguimiento, 60 meses, el 63% de los pacientes se encontraban en ritmo sinusal si se les había practicado una ablación, pero solamente el 22% de los pacientes en la rama tratamiento médico se encontraban en ritmo sinusal. O sea que la recurrencia en el grupo ablación fue de la mitad que en el grupo tratamiento. Y
el grupo ablación solamente tenía 10% de carga de fibrilación auricular con monitoreo prolongado, mientras que en el grupo no ablación la carga de FA era del 50%. Y esta diferencia en la carga, no en la ausencia de fibrilación auricular, fue la que tuvo un impacto tan significativo en cuanto a la sobrevida. De este trabajo, digamos, lo que se puede concluir que en pacientes jóvenes, no les dije, la edad promedio de este trabajo fue 64 años, que toleraban bien el tratamiento farmacológico, pero que eran refractarios al tratamiento antiarrítmico, redujo 38% el riesgo relativo de muerte y hospitalización, 16% en el absoluto, como les conté, pero la mortalidad fue reducida en el 47%, y si miramos la mortalidad cardiovascular fue aún mayor del 51%. Y que la ablación de la fibrilación auricular reduce, pero no elimina la arritmia, y que el efecto beneficioso parece mantenerse de todas maneras. Frente a esta novedad, nosotros fuimos a buscar nuestros casos y fuimos a ver nuestra data, y digamos, para hacerlo no tan detallado como el Castle, realmente los resultados se pueden reproducir. Fíjense que la tasa de recurrencia en el primer año en este grupo de pacientes en nuestro centro fue del 60%, pero que con una segunda ablación se llegó a obtener el 72% de ritmo sinusal a un año, y que los pacientes que no recurrían mejoran mucho en su clase funcional, mientras que los que presentaban recurrencias permanecían en la misma clase funcional o empeoraban. Otro dato interesante que encontramos es que la tasa de reducción de internación por fibrilación auricular en el grupo ablación global que no recurre es del 75%. Tuvimos 14 internaciones antes de hacer la ablación y solamente en el seguimiento a 2 años tuvimos 4 internaciones. Y estas son las curvas, es decir, que la fibrilación auricular le imprime o le da un pronóstico, se puede decir, ominoso, porque quema etapas y porque deteriora mucho la función ventricular, y claramente el ritmo sinusal beneficia a este grupo de pacientes. La otra novedad terapéutica que quería traerles o comentarles es cómo abordar hoy en día el paciente con fibrilación auricular. Tradicionalmente lo que hacíamos, el paciente nos era referido y veíamos si tenía la indicación o no de practicar la ablación de fibrilación auricular, y después se le hacía el seguimiento. Pero bases de datos del sistema de salud europeo, fíjense que reportan el alto costo en el tratamiento de esta arritmia por insumo, no solo de recursos humanos, sino también de la infraestructura del sistema de salud. Fíjense que la mitad del gasto en pacientes con fibrilación auricular se gasta en las admisiones o en la hospitalización, y el otro tercio se gasta en lo que es la medicación y el tratamiento farmacológico. En nuestro medio, cálculo de costo, les puedo demostrar que un tratamiento de ablación por fibrilación auricular son 2 años y medio de tratamiento médico en fibrilación auricular, incluyendo los fármacos, las visitas, los holters y las consultas. O sea que esto parece ser que es mucho más oneroso que el abordaje por ablación. Y además las comorbilidades, como venimos de ver en el trabajo de Castle, también son superiores. Gran parte de la disminución de la mortalidad del trabajo Castle es por la incidencia de stroke y de complicaciones embólicas. Con lo cual pareciera que uno está gastando mal, pero no está tratando mejor. La clínica FA lo que aporta es un espacio de grupo interdisciplinario donde uno ve al paciente de manera integral y donde tiene la posibilidad de interconsultar con los diferentes especialistas con todos los problemas asociados que trae el paciente. Entonces no se trata solamente la fibrilación auricular, sino al paciente con fibrilación auricular. Hay que ver cómo está controlada la hipertensión, si tiene o no apnea de sueño, si tiene obesidad, si es sedentario, cómo está su diabetes, si toma alcohol de manera excesiva o si es tabaquista o no lo es. Y fíjense que esta modalidad de tratamiento es la que está empezando a dar el mayor o el mejor resultado. Algunos trabajos publicados están mostrando una reducción del 50% en la recurrencia si uno disminuye 10% el Body Mass Index. Con lo cual, digo, me parece que es una medida terapéutica muy importante. Lo sé, lo reconozco, tengo la experiencia personal de que hacer bajar de peso al paciente y que se mantenga en ese peso es muy difícil, de que de sedentario se transforme
a deportista también lo es, pero digo, son medidas de alto impacto. Bajar 50% de la recurrencia por bajar de peso me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Este es el esquema. Está el paciente con fibrilación auricular y entonces consultamos con los nutricionistas, consultamos con el neumonólogo, consultamos con psicólogos, a veces por el problema que tienen o el trastorno de la forma de relacionarse con la alimentación. Y esto es lo que demuestran otros trabajos y otros estudios. Fíjense que por más que uno crea que está haciendo las cosas bien, si bien a todos los pacientes parece que le pedimos la creatinina y le pedimos la ecografía, no hay diferencia si uno lo trata de manera individual o con el sistema integral de clínica de fibrilación auricular. La función tiroidea también somos bastantes agudos en pedirlas, pero por ejemplo para la evaluación de la apnea del sueño, digamos que no lo hacemos tan frecuentemente, o el consumo de alcohol, como les decía en un momento, tampoco es tan escrutado o interrogado para ver cómo podemos mejorar. Y es en este espacio donde la visión al tratamiento integral de los pacientes nos puede asegurar mejor resultados y agregarle al tratamiento que estamos haciendo actualmente. También en anticoagulación parece que las clínicas de FA lo manejan mejor que incluso el grupo de especialistas del hematólogo de manera aislada. Tienen menor tasa de sangrado, tanto menor como mayor, y eso también puede ser beneficio. Y todas las series hasta el momento, digamos, demuestran que hay una reducción tanto en la mortalidad como en el índice de hospitalización, que disminuyen las consultas a guardia y que mejoran muchísimo la utilización de anticoagulantes. Esa es una experiencia propia también. Cuando uno va a revisar cómo están tratados los pacientes en la propia institución y quiere determinar el grado de adherencia a las guías... Te queda un minuto, por favor. Gracias. El grado de adherencia a las guías realmente es muy bajo. Y este esquema o esta aproximación también parece mejorarlo. Bueno, hace falta, para lograr mayor tasa de adherencia, no vamos a describirlo, pero hace falta tener protocolos de tratamiento y de evaluación consensuados en el grupo de trabajo. Es decir, ¿qué hacemos con el paciente que viene con un FA a la guardia? ¿Los vamos a cardiovertir? ¿Le vamos a hacer control de frecuencia? ¿Les damos el alta? ¿Los dejamos internados? ¿Qué hacemos con el paciente que consulta por primera vez en consultorio con fibrilación auricular? Hay gente que los anticoagula, hay gente que les da aspirina, hay gente que le pone betabloqueante, otros dan amiodarona. Toda esa dispersión en el tratamiento hace que los resultados no sean reproducibles y que no sean los óptimos. Tuvimos que hablar con la gente de insuficiencia cardíaca para ver qué vamos a hacer con un paciente con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Lo vamos a digitalizar, ya no somos más digital, conviene, no conviene. Esa falta de homogenización en un mismo grupo de trabajo nos dimos cuenta que hace que los resultados no son los esperados y entonces la recurrencia o la hospitalización puede ser más elevada. Que busca o que logra conseguir la clínica es uniformar el manejo, lograr mayor adherencia a las guías, seleccionar mejor los candidatos para la ablación, aumentar el porcentaje de anticoagulación, reducir entonces consultas de emergencias y darle una mejor opción de tratamiento al paciente. Muchas gracias.